Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. Te esperamos. Hay un texto evangélico que a mí en lo personal me impresiona mucho, porque en el fondo intuye lo que Jesús veía en su generación, y era la turbación, las angustias, los miedos que manejaban los contemporáneos y los coterráneos de Jesús, los de su tiempo y los de su tierra. En efecto, encontramos en el capítulo 14 de San Juan, versículo 27, un texto que nos impresiona y que vamos a meditarlo como promesa de Dios para nuestra vida. El texto dice: la paz les dejo, mi paz les doy. No doy la paz como la del mundo. No se turbe ni se inquiete vuestro corazón. Nos preguntamos qué alcanzaba a ver Jesús en la gente de su tiempo, que le lleva a expresar no solamente como un saludo propio de los judíos, el shalom bíblico, sino que alcanzaba a percibir una turbación, una angustia en el corazón de sus coterráneos. Hoy nos preguntamos en nuestro mundo si somos personas de paz, de armonía y equilibrio con nosotros mismos, con nuestros semejantes, con la creación y con Dios, o por el contrario nos mantenemos como picados de alacranes, comidos por las hormigas, ansiosos, inestables, cambiantes, volátiles. Hoy nos preguntamos qué turba al ser humano e intentamos dar una respuesta o unas respuestas. La primera es que el pecado hacia el mundo hoy se empeñe en negarlo. El pecado turba profundamente el corazón del hombre. Cuando una persona duerme con su pecado, lo coloca como almohada en la noche, convive con él, al principio duele, luego tal vez la conciencia se cicatriza, pero allí está este misterio de iniquidad, como lo llamaba Juan Pablo II, el gran santo, y uno descubre que uno vivir con el pecado, por ejemplo, de envidia frente a los demás, nos turba y nos roba la paz. Algún autor espiritual definía la envidia como la alegría por el mal ajeno, o la tristeza y el dolor por el bien, el progreso y el éxito del otro. Bajo cualquier óptica, el envidioso y el pecado de envidia hace sufrir tremendamente. Pero colocamos un segundo ejemplo. Cuando uno vive alimentando, rumiando resentimientos, porque esta persona me dejó de querer, ¿por qué me pagó tan mal? ¿Por qué fue tan traicionera? Cuando tú estás rumiando, masticando amarguras, eres una persona sin paz, una persona turbada interiormente. Pero colocaríamos un tercer ejemplo cuando uno está esclavo de su yo, de su orgullo. Uno vive reclamando
importancia, reconocimiento de los demás. Probablemente no te lo van a dar y eso te turba, te fastidia, te incomoda. ¿Qué no decir en un segundo evento? Ya no el pecado, hablemos del sufrimiento en general. Hay sufrimiento en la vida cuando la realidad que hay a nuestro alrededor no se compagina con los deseos de nuestra mente y sobre todo del corazón. El ser humano sufre tremendamente por sus fracasos, porque las cosas no resultan como quieren en lo económico, en lo afectivo, en lo social, en lo personal. Y a esto lo llamamos frustración. Y eso nos lastima, nos perturba profundamente. Hoy reconozcamos esas causas de turbación. 1, el pecado. 2, el sufrimiento. 3, el mal. Cuando otras personas externas a tu ser de alguna manera obran con maldad, te turbas, sientes miedo, dices hay mala energía en el trabajo, esta persona me parece oscura y turbia, siento temor de hablar con ella, no creo para nada en su sinceridad. Esto nos turba y esto nos genera preocupación interior. Pero además del pecado, 1, del sufrimiento, 2, del mal de otras personas, 3, encontramos en un cuarto momento que esta imaginación, como Teresa de Jesús la llamaba, la loca de la casa interior, nos juega malas pasadas. A veces pensamientos e imaginaciones sobre un futuro en soledad, sobre una enfermedad grave que no ha llegado, sobre la muerte que algún día va a llegar pero que no podemos evitar, y entonces, ¿para qué imaginarla? Nos llevan a sufrir y a perturbarnos profundamente. Hoy recuerdo una frase de quien fuera por muchos años mi director espiritual, un sacerdote que sé que está en el cielo. Él me decía: Carlos, no sufras por lo que no ha pasado y está solamente en tu imaginación. Hoy yo te devuelvo esa frase y te digo, no te perturbes, no te inquietes por lo que no ha pasado y está solamente en tu corazón. Hoy el Señor nos dice esa expresión tan bella: la paz les dejo, mi paz les doy. No doy la paz como la del mundo, no es silenciamiento de fusiles, no es la paz de los muertos de un cementerio. La paz del Señor es distinta. Y Él dirá en otro texto, y aquí lo tengo en Juan 14:1, cuando los discípulos se sentían muy turbados por el anuncio de Jesús que les decía: voy a partir, los voy a dejar solos, por el anuncio de la traición de Judas y por el anuncio de la traición de Pedro, los discípulos se angustian, se turban profundamente. Y Jesús les dice en Juan capítulo 14 versículo 1, aquí lo estoy mirando: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. Como quien dice, apoyémonos en Dios y creed también en mí, apoyémonos en Jesús. También nos dirá un texto de San Juan 16:33. Les he dicho todas estas cosas para que tengan paz en mí. La paz solo nos viene de una profunda relación, experiencia con Jesús. Una relación personal, una experiencia profunda y transformante. Y afirmará Jesús en Juan 16:33, en el mundo tendrán tribulaciones, persecuciones, pero nos dice: ánimo, ánimo, yo, Cristo, he vencido al mundo.
Hoy te invito para que hagas eco de esas promesas del Señor, de darnos su paz, de invitarnos a superar nuestras aprehensiones, nuestras angustias, a confiarnos en Él y a creer que verdaderamente el mundo no se ha destruido y el mundo sigue avanzando porque Cristo ha vencido y su victoria es motivo de ánimo para nuestra vida. Pero quisiera cerrar nuestra reflexión de este día entendiendo la paz de Dios, la que nos ofrece a través de Jesús, a partir de palabras puntuales y conclusivas. La primera, la paz es sobre todo un don de Dios. Y los dones que son regalos del cielo hay que pedirlos. Como un niño confiadamente pide, no sé, un helado, un dulce, una golosina a su papá. Pidámosle a Papá Dios a través de Jesús que nos regale ese don inmenso de la paz. Pero en un segundo momento, si ustedes me preguntan en la Biblia qué es la paz, y lo diré de manera muy simple, es el estado del alma. Cuando Adán y Eva, nuestros primeros padres, estaban en el paraíso, esto es, antes del pecado original, antes de la desobediencia a Dios. Adán y Eva, más allá de un lenguaje que puede tener mucho de simbólico, pero con una verdad teológica, nos muestran algo muy grande. El hombre está llamado a vivir en armonía consigo mismo, como en el paraíso, en armonía con sus congéneres, como en el paraíso, en armonía con la creación, como en el paraíso, y el hombre está llamado a vivir en armonía con Dios, como en el paraíso. Es que el shalom bíblico, la paz que un judío se desea a otro, es como la síntesis, la sumatoria de todas las bendiciones de Dios en lo material, pero sobre todo en la vida profunda, no en la vida superficial, en la vida más honda del Espíritu. Pero habría una tercera palabra y es descubrir que la paz que Jesús nos trae es perdón y reconciliación con Él y con el Padre de los cielos. De hecho, cuando nosotros, sacerdotes, damos la absolución sacramental, decimos esta fórmula: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, y le decimos al penitente que conceda por el ministerio, por el servicio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y luego viene la absolución del pecado. Es que perdón y paz caminan juntos, y la paz solo nos viene de Dios en Jesucristo a través de su Iglesia. Cuánta paz hemos experimentado las mujeres y hombres de fe cuando en el sacramento de la confesión o de la reconciliación se levanta uno del confesionario y siente el amor y el perdón, la paz y la alegría de Dios a través de la absolución de un hombre que así lo quiso el Señor cuando le dio esa autoridad y ese poder a hombres, los apóstoles. Esto es muy bonito. Pero encontramos con el Salmo 119, en un texto también precioso y en una cuarta conclusión sobre este don de la paz, encontramos una expresión muy bella cuando dice: mucha paz y alegría tienen los que aman tus mandatos, Señor. Mucha paz y gozo tienen los que obedecen tus preceptos, Señor.
Cuando el mundo piensa que libertad es no obedecer a nadie ni a Dios, la Biblia, que es sabia y que está llena de promesas, bendiciones, nos dice que por el contrario, la libertad interior, la paz profunda y la alegría que nadie nos puede robar, viene y nace con ocasión de la obediencia al mensaje y a los mandamientos de Dios. Vamos cerrando nuestra reflexión y decimos con Mateo 5:9 una preciosa bienaventuranza que es camino al cielo, y dice: bienaventurados, bendecidos, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hoy reconozcamos esa expresión maravillosa de una mística que es una adelantada a su tiempo, que se acercó más al misterio del amor divino y que en una síntesis que todos conocemos cae de manera conclusiva como pedrada en ojo para esta reflexión. Hablamos de Teresa de Jesús, cuando afirma a propósito de la paz que ella experimentó de Dios y que lo hace literariamente poesía en esta expresión: nada te turbe, nada en la vida te turbe, nada te espante. Todo en la vida se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Paz, ciencia, la ciencia de la paz. Paz, ciencia, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.